Si usted recuerda, la semana pasada aprendíamos acerca de la oración de los hipócritas. Esa oración que se hace para llamar la atención de los hombres en lugar de ser una oración que conlleve a una conversación con Dios. Y es que cuando nosotros oramos, debemos hacerlo, nos enseña Jesús, de tal manera que no debemos de hacerlo para que otras personas se den cuenta de lo que estamos haciendo. Y así seremos recompensados por Dios al hacer una oración en lo secreto. La oración también puede erróneamente estar basada en vanas repeticiones, que era la otra parte de la que Jesús nos hablaba en esta parte del Sermón del Monte. Aquellos gentiles que simplemente oraban basando su oración en vanas repeticiones. Y es que no podemos negar que para los religiosos el orar se puede volver fácilmente en algo rutinario. El carácter repetitivo de las oraciones de algunas personas puede llevarlas al extremo de no prestar atención al contenido de la oración que están realizando. Por ejemplo, los budistas dan vuelta a su rueda de oración constantemente de una manera mecánica. Vemos personas en el catolicismo que rezan el rosario repetidamente, interminables Ave Marías, Padres Nuestros, aunque su mente en ese momento probablemente esté en otro lugar. De igual manera vemos evangélicos que se levantan en el culto de oración y repiten las mismas típicas frases semana tras semana en los cultos de adoración, perdiendo la conciencia de la comunión con Dios que en ese momento está teniendo una persona al orar. Cada vez que nosotros oramos, estamos teniendo comunión con Dios. De igual manera podemos caer en la búsqueda que por buscar la originalidad o la profundidad de una oración, deje de ser una oración auténtica y se vuelva simplemente un juego académico hasta cierto punto, sofisticado, utilizando palabras rebuscadas y perdiendo así la esencia de la oración. Lo que Cristo estaba denunciando, lo que Jesús estaba denunciando, era dos cosas: la hipocresía al momento de orar, pero también la repetición vana. No implica la repetición de ideas, sino más bien una repetición vana, una repetición que está dada mecánicamente, sin conciencia y sin autenticidad del corazón. Quiero darles un ejemplo. ¿Cuántas señoras hay aquí? Casadas, o que estuvieron casadas en algún momento. Hay varias, ¿verdad? Quiero contarle algo. Muchas veces es difícil para nosotros el buscar maneras originales de poder decir te amo. Yo ya casi que me las acabé. Ya mi creatividad ya topó. Pero algo que usted sí puede distinguir, y sé que mi esposa lo puede distinguir. ¿Verdad que usted puede notar la diferencia cuando su esposo le dice de manera mecánica te amo a cuando lo hace con sinceridad? ¿Cuántas lo pueden notar? Todas, ¿verdad? De igual manera pasa con Dios. Es obvio cuando nosotros hacemos algo mecánicamente, una oración mecánica. Repetimos, no sé si a usted le ha pasado que empezamos a orar, repetimos y de repente la mente se nos fue y vuelve y hasta paramos porque ya ni sabemos qué estábamos diciendo. Eso es lo que Jesús estaba estableciendo cuando Él hablaba de las vanas repeticiones. Yo quiero que recordemos dos pasajes de los muchos pasajes que estudiamos la semana pasada en el texto base de esta serie que es el Sermón del Monte. Estamos en Mateo 6. Quiero que veamos de nuevo el versículo 5 y la primera parte del versículo 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles,
Vemos a Jesús que está estableciendo dos conductas erróneas al orar. La conducta de los hipócritas que lo hacen simplemente para ser vistos, y las vanas repeticiones en las cuales caían los gentiles. En ese contexto es que Jesús va a dar a continuación una poderosa y reveladora enseñanza, la cual podemos ver precisamente en el capítulo 6, pero en la primera parte del versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Jesús nos está dando la respuesta, el antídoto ante estas dos situaciones erróneas al momento de orar. Usted se imagina qué especial Jesús, Dios nos va a enseñar a orar. Ustedes pues oraréis así. Por eso es que el título de este sermón es Vosotros pues oraréis así. Cuando oramos debemos de hacerlo con una actitud correcta. La actitud es muy importante al momento de orar. ¿Y será que cuando oramos lo hacemos nosotros con autenticidad? ¿Nos presentamos delante de Dios con sencillez, con nuestros deseos y nuestras aspiraciones delante de Dios? ¿O tendemos a orar amontonando frases, repitiendo palabras innecesarias y lastimosamente queriendo impresionar a Dios? O peor aún, queriendo impresionar a otras personas con expresiones rimbombantes, exageradas y súper espirituales. ¿Cuál es nuestra actitud cuando oramos? Piense por un momento cuál es la actitud. Porque no podemos orar con una actitud, por ejemplo, de orden o de mandato hacia Dios. Aquellas personas que lastimosamente oran ocupando la palabra, yo declaro, deberíamos de detenernos un momento y pensar si esa actitud es correcta. Que yo sepa, bíblicamente la única persona que tiene poder en su palabra es Dios. Por cuanto Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. El único que tiene poder de decir y que las cosas sean hechas es Dios. Usted y yo, por favor, no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, orar con una actitud de orden o mandato es una actitud equivocada. De igual manera, cuando oremos, nuestra actitud requiere un equilibrio. Requiere que usted y yo equilibremos la petición, el deseo de nuestro corazón, el deseo que nosotros estamos llevando, una necesidad delante de Dios, pero respetando la perspectiva del tiempo y las prerrogativas de Dios. Porque Él es el que decide, no usted ni yo. La oración es una manera de vida para nosotros. Para los hijos de Dios, la oración demuestra qué tan dependientes somos de Dios. Si usted recuerda, la Biblia nos narra en los evangelios que Jesús constantemente oraba. Constantemente tenía momentos de oración. Y muchas veces momentos largos de oración. La Biblia registra que Jesús llegó a orar una noche completa. Porque Él tenía una intimidad con Dios. Él tenía obviamente Él tenía un deleite de estar en la presencia de Dios. Y si hay algo que nos puede determinar qué tanto usted y yo nos estamos deleitando en Dios, es el tiempo que usted y yo dedicamos a orar. ¿Cuánto tiempo estamos orando? Es que si somos sinceros, mi amada familia, es ridículo y es contradictorio que seamos hijos de Dios, pero no tengamos momentos de oración. Que seamos hijos de Dios y que no tengamos momentos especiales con Dios en oración. Que seamos indiferentes ante esa posibilidad de tener comunión con Dios. Yo esperaría que ante la oportunidad que tenemos esta tarde de estar en un culto tan especial donde usted y yo vamos a poder orar durante buen tiempo, yo esperaría que no seamos indiferentes ante eso. Que aprovechemos esa oportunidad de venir delante de Dios y tener comunión con Dios. Nuestra actitud al orar debe ser una actitud correcta.
Orar sin reservas delante de Dios. Orar presentando nuestras cargas y nuestras necesidades a Dios. Pero debemos de hacerlo con la actitud correcta. La actitud que lleva a aceptar el resultado final de esas oraciones. La actitud que conlleva a entender que la respuesta a esas oraciones está íntimamente ligada con la manifestación de la voluntad de Dios. ¿O acaso Dios está obligado a contestar todas nuestras peticiones de la manera en que usted y yo quisiéramos? ¿Está Dios obligado, mi familia? No. Y esa es parte de la actitud correcta al orar. Yo tengo que tener eso en mi mente. Usted y yo somos seres dependientes. El único ser independiente es Dios. Por lo tanto, mi vida y su vida depende de la voluntad de Dios. Nuestras oraciones, por lo tanto, deben de tener esa actitud de dependencia a la voluntad de Dios. Si usted y yo tenemos esa actitud, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a vivir con gozo, buscando a Dios constantemente en oración, y vamos a estar agradecidos con Dios en todo, tal como nos lo enseña el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. ¿Qué más dice? Orad por algunos momentos sin cesar. ¿Y qué más tenemos que hacer? Dad gracias en los momentos de alegría. En todo. Repita conmigo, debo de dar gracias en todo. Cuando Pablo nos exhorta a dar gracias en todo, nos está exhortando a tener una actitud de agradecimiento a Dios en toda circunstancia, inclusive circunstancias difíciles que viviremos. Jesús nos lo advirtió. Ustedes van a tener aflicción. Vamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar. Si usted y yo confiamos y llevamos nuestras cargas en oración, yo le aseguro que va a empezar a generar gozo, una oración constante y un espíritu de agradecimiento en cualquier situación que estemos viviendo. Y eso, mi amada familia, refleja precisamente una vida que está siendo guiada por el Espíritu para cumplir la voluntad de Dios. Es que no podemos quejarnos. Si usted y yo nos quejamos, nos estamos quejando de la voluntad de Dios. Sin embargo, en todo este contexto donde Jesús llama la atención por actitudes equivocadas y viendo la importancia de nuestra actitud al momento de orar, es que Jesús nos enseña una oración, la cual es una oración perfecta. Esa oración perfecta que trae el remedio a esa mala actitud con la que oraban los religiosos y a esas vanas repeticiones con las que oraban los gentiles. Y Jesús nos enseña así en Mateo 6, versículo 9 y 13, esta oración perfecta y tan preciosa. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Me es necesario aclarar que esta mañana no vamos a estudiar cada uno de los elementos de esta oración. De hecho, nuestro pastor ha dado 2 veces la serie del Padre Nuestro. Si alguno de ustedes quisiera profundizar en cada uno de estos elementos, pues yo lo invito a que pueda buscar esas predicaciones en la página web de la iglesia, en el canal de YouTube, o también pueden acercarse a la librería para adquirir esas predicaciones. Si hay algo muy importante que tenemos que hablar en esta mañana de esta oración perfecta, y es las características especiales que tiene esta oración. ¿Cuántos quisieran conocer esas características?
La primera de ellas es que Jesús nos enseña que usted y yo debemos de orar así. ¿Quién nos está enseñando? Usted se imagina, Jesús, Dios nos está diciendo cómo debemos de orar. ¿Será acaso que usted y yo podamos inventar una oración mejor que la que Jesús nos está enseñando? No. Jesús enseña esta oración y lo hace en dos momentos. Jesús enseña esta oración en público, que es precisamente en el contexto del Sermón del Monte, pero también esta oración es enseñada por Jesús a sus discípulos en privado. Acompáñeme a leer Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2, primera parte. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid. Qué especial. La petición de los discípulos es: enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Y en ese contexto de esa petición de aprender a orar, Jesús les enseña esta misma oración, el Padre Nuestro. Y si nosotros nos vamos a la oración, al momento de la exposición de esta oración en público, que es el Sermón del Monte, nos podemos dar cuenta que Jesús utiliza la frase: vosotros pues oraréis así. Literalmente, cuando Él dice oraréis así, lo que está diciendo es: ustedes deben de orar de esta manera. Es decir, que es la forma en que usted y yo debemos de orar. Y no solamente es la forma en que debemos de orar, sino que lo que tenemos es que hacerlo así. Esa oración. Debemos de continuar orando esa oración. Porque si nos damos cuenta, el verbo utilizado es un verbo imperativo, el cual está en segunda persona del plural y está en un tiempo presente. ¿Qué implica eso? Implica que tiene una fuerza continuativa, es decir, que debemos de seguir orando así. No solamente es un modelo de oración, es que debemos de usar esa oración de ahí en adelante. Es una oración que debe ser usada por nosotros. Es una oración que Jesús mismo nos está diciendo que debemos de orarla. Pastor, pero si Jesús viene hablando de las vanas repeticiones, ¿por qué entonces enseñarnos que debemos de orar esta oración? Porque el problema en sí mismo no es la repetición. El problema es cuando usted y yo hacemos de esta oración una simple repetición por no ser conscientes al momento de orar. Es un problema de actitud más que de la oración. Podemos orar esta oración, pero dependerá de su actitud, si lo hace correctamente o no. Debemos de cuidarnos entonces de que al orar lo hagamos con formalismos. Porque el objetivo de la oración, ¿cuál es? Tener intimidad con Dios. Ese es el objetivo. No es hacer un ritual. Porque es ese ritualismo el que Jesús está condenando precisamente. Y vemos que Lucas en el Evangelio narra que Jesús le da esa enseñanza a los discípulos en el contexto de aprender a orar. ¿Ustedes quieren aprender a orar? Pues entonces así tienen que orar. Entonces, si nosotros unimos esas dos ideas, podemos darnos cuenta que esta oración debe ser orada por nosotros. Quizás por el contexto en el que la mayoría viene, quizás podemos vincular la repetición de esta oración con una vana palabrería. Pero eso no es así si usted tiene una actitud correcta cuando ora. Y es que nos podemos dar cuenta que esta oración tiene frases, implicaciones muy especiales para nosotros, las cuales hablan necesariamente de nuestra relación directa que tenemos con Dios y con su reino.
Por ejemplo, habla de la confianza que tenemos en Dios. Habla de la reverencia que usted y yo tenemos delante de Dios. Habla del sometimiento que nosotros tenemos para con Dios. Habla de la dependencia, del perdón, de la humildad y de la oración. Y no solamente eso, sino que nos lleva a tener una actitud de completa adoración a Dios cuando hacemos esta oración. La oración no debe ser simples frases recitadas. No debemos de caer en el error de decir palabras irreflexivamente repetidas, sino más bien debemos de tener conciencia de qué estamos orando y a quién estamos orando. Y eso va a ayudar a que usted y yo no hagamos la oración de manera automática y sin sentido. Esta preciosa oración no es una simple liturgia, no la podemos tomar así. Y lo podemos ver y es notable para nosotros por la brevedad de la oración, por la simplicidad de la oración y la sencillez, pero que a la vez tiene una gran profundidad. Es espectacular esta oración. Cuando llegamos al entendimiento de por qué estamos orando y qué estamos diciendo, es espectacular. ¿Sabe que esta oración tiene una segunda característica? No solamente que fue enseñada por Jesús, que debíamos de orar así, sino que una segunda característica de esta oración es que esta oración habla de la filiación que usted y yo tenemos con Dios. ¿Cómo empieza la oración? Está desarrollada la oración ofreciendo ese tierno cuadro que hay entre un padre en la intimidad de su hogar escuchando a sus hijos. Es que demuestra no solamente que el padre está escuchando a sus hijos, sino también habla de que los hijos se están refiriendo confiadamente a su padre, sin temor alguno, en intimidad. Y de igual manera Jesús nos está diciendo a quién debemos de orar. Usted y yo no podemos ir ante intercesores para orar. Es un grave error cuando usted dice, bueno, voy a ir a la iglesia porque quiero que el pastor ore por mí. ¿Por qué? Si aquí Jesús nos está diciendo, ora a tu Padre, a Él tienes que orar. No tenemos por qué andar buscando quién ore por nosotros. Vino fulanito de tal al país, voy a ir para que oren por mí. ¿Por qué? ¿O es que acaso Dios no es su Padre? Porque si Dios no es su Padre, entonces quizás sí tenga que pedirle a un hijo de Dios que ore por usted. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces oremos a nuestro Padre. A Él debemos de dirigirnos. Una oración que rebosa de la autenticidad de la fe. Una oración que demuestra una relación verdadera, confiada e íntima con Dios. Esta oración nos hace que nos demos cuenta que Dios es nuestro Padre y no ver a Dios únicamente como aquel creador de todo, sino más bien en un sentido espiritual. Ver a Dios como Padre es un privilegio que tan solo aquellos que han sido escogidos por Él podemos tener. Acompáñeme a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Todos los seres humanos tienen la potestad de ser hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Que le recibieron y los que creen en su nombre. A todos los que creen en su nombre, a ellos se les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos de Dios son los que con propiedad pueden dirigirse a su Padre. Jesús está enseñando a orar a los hijos de Dios, no le está enseñando a orar a todos. Solamente a los hijos de Dios, aquellos que pueden gozar de esa comunión fraternal con Dios, aquellos que tienen una filiación, aquellos a los que pueden decir realmente, tú eres mi Padre, Padre nuestro. A ellos,
aquellos a los cuales le pertenecemos a Dios porque Él nos ha adoptado como hijos suyos. Una tercera característica adicional a las dos que ya mencionamos es que esta oración tiene una composición y tiene intenciones perfectas. La forma en que está compuesta la oración y las intenciones que se manifiestan en la oración es la manera adecuada de orar. Vemos que la oración empieza con una invocación por cuanto dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego siguen 6 peticiones. 3 peticiones que están vinculadas a Dios y 3 peticiones que están vinculadas a los hombres. Vemos las primeras peticiones vinculadas a Dios pidiendo por su nombre, por su reino y por su voluntad. Es decir, que cuando nosotros oramos lo que estamos pidiendo es que el nombre de Dios sea santificado en nuestra vida. Estamos pidiendo que su reino se establezca en nuestra vida y haga la voluntad en nuestra vida y en nuestro entorno tal cual como se hace en el cielo. Y en segundo lugar, vemos las peticiones respecto al hombre, las cuales son pedir el pan nuestro, que sean perdonadas las deudas, nuestros pecados, de la misma manera en que nosotros perdonamos a nuestros deudores, y que no entremos en tentación y nos guarde del mal. Esta estructura demuestra la actitud y la motivación correcta. Las dos cosas, actitud y motivación. Si se da cuenta, las primeras 3 peticiones tienen relación directa con el nombre, el reino y la voluntad de nuestro Padre. Y las segundas grupo de peticiones, las cuales quedan en un segundo plano, tienen que ver con el pan, el perdón de los pecados y que nos guarde de la maldad. Las primeras 3 resaltan la grandeza de Dios y las últimas 3 nuestras necesidades. Y es ahí que vemos la mezcla entre las cosas eternas y las cosas cotidianas. No somos de este mundo, ¿verdad? Pero estamos en este mundo y vivimos cosas cotidianas. ¿O solo vivimos cosas espirituales? ¿Verdad que no? A alguien le acaban de abrir el carro y eso no es muy espiritual. No, es broma de todos. Aquí. Vivimos cosas cotidianas. Vemos en otras palabras el contenido de nuestras vidas ahí. Vemos por un lado lo grandioso de Dios y lo pequeño de nuestras necesidades. Vemos lo glorioso y lo común. Vemos lo majestuoso y lo mundano. Vemos lo elevado de Dios y lo bajo de nuestras necesidades. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo de antes de orar recordar quién es Dios? Aunque pareciera de algo demasiado obvio y hasta ilógico, pero muchas veces olvidamos a quién le estamos orando. Olvidamos quién es Dios. Él es nuestro Padre poderoso, lleno de amor, personal, pero también es un Dios justo y santo. A Él estamos pidiendo. Si nosotros tuviéramos esa conciencia antes de orar, yo les aseguro que nuestras oraciones se verían afectadas en 2 sentidos. El primero de ellos sería la prioridad de nuestra oración estaría enfocada a los intereses de Dios. Pediríamos por su nombre, por su reino y por su voluntad. Y en un segundo plano, nuestras necesidades. Sería algo de segundo plano. Algo que eso sí nos llevaría a tener una completa confianza de que Él nos cuida, que Él nos guarda, que Él nos provee y que Él da todo lo que usted y yo necesitamos. Cualquiera de nosotros sabe que la oración del Señor en estas 2 partes, la oración que Jesús nos está enseñando en esta estructura, prevalece la gloria de Dios. Y en un segundo plano, las necesidades de los humanos, nuestras necesidades.
Pero ¿cómo es la composición de nuestras oraciones? ¿Cómo están compuestas nuestras oraciones? ¿Cuánto tiempo dedicamos usted y yo a pedir por los intereses de Dios? ¿Cuánto nos esforzamos? ¿Cuánto nos preocupamos por pedir que su nombre sea santificado en nuestra vida? ¿Cuánto pedimos porque su reino se expanda en nuestro país? ¿Cuánto nos interesan los deseos de Dios, los planes de Dios para nuestra vida? ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo dedicamos a eso dentro de nuestra oración? ¿Y cuánto tiempo usted y yo dedicamos a pedir nuestros deseos, nuestros anhelos, por nuestros intereses? Hagamos una balanza. El tiempo y el esfuerzo que dediquemos a uno u otro, ¿sabe de qué habla? De cuál es nuestra prioridad. ¿Mis cosas o las cosas de Dios? No podemos ignorar que de cierta manera las experiencias ordinarias y monótonas en este mundo en algún momento nos impiden ver las maravillas, lo hermoso y lo perfecto de la voluntad de Dios. No podemos negar que muchas veces nuestra vida está abrumada de problemas y presiones y situaciones difíciles. Problemas físicos, como podría ser la falta del pan. Problemas relacionales, como es la ofensa que una persona nos pueda hacer. Problemas morales, como es el tema de la tentación. Pero a pesar de todo eso, usted y yo tenemos un Padre que es 1000 veces mejor que cualquier padre de este mundo. Un Padre que sabe la necesidad que tenemos. Un padre que nos cuida, nos provee. ¿Por qué entonces nosotros darle prioridad a las necesidades que ya están cubiertas en Dios? En lugar de orar por aquello que realmente es importante. Aquellas cosas que no son pasajeras, sino que aquellas cosas que son eternas. ¿Se da cuenta qué incongruente es muchas veces nuestras oraciones? ¿De verdad que necesitamos que Dios nos enseñe a orar? Qué privilegio es poder tener esta enseñanza de parte de Jesús. Que Él nos diga cómo debemos de orar. Pero si en esta mañana estamos aprendiendo, yo espero que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Sabe que usted hoy en la tarde, en el culto tan precioso que vamos a tener, tiene la oportunidad de empezar a poner en práctica lo que estamos aprendiendo esta mañana? Qué triste sería que la mayoría fuera indiferente. No es casualidad que estemos hablando de este tema hoy. Los pastores no me dejarán mentir, nosotros no hemos hecho que las cosas coincidan, no hemos planificado, este día toca esta enseñanza, pues vamos a hacer ese día el culto. No es así. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿O Dios nos enseña simplemente para hacernos cabezones? ¿Para qué Dios nos enseña las cosas? Mi familia, ¿para qué Dios nos enseña? Para que las pongamos en práctica. Yo lo invito a que usted pueda venir hoy en la tarde a orar, a tener intimidad con Dios. Y voy a darle una razón de peso por qué hacerlo, que es la cuarta característica de esta oración, y quiero que pongan mucha atención. Esta oración es una oración con un enfoque comunitario. Repita conmigo, comunitario. Esta oración está totalmente hecha con un enfoque comunitario. Algo que no debería de extrañarnos, porque la vida cristiana es comunitaria en esencia. Nosotros vivimos en comunidad. Somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Somos llamados a vivir en comunidad. Jesús les enseña a sus discípulos cómo orar, y qué interesante es que enseñándole a sus discípulos les enseña una oración comunitaria. ¿Qué significa esto? Que debemos de dirigirnos al Padre, debemos de tener esa relación con Dios, pero debemos de hacerlo en comunidad,
porque somos parte del cuerpo de Cristo. Esta oración no es una oración para hacerlo aisladamente. No es una oración de llaneros solitarios, es una oración en comunidad. Aunque usted en algún momento la haga en privado, pero no deja de ser comunitaria. Y esa debería ser precisamente la razón principal por la que usted y yo nos despojemos de cualquier excusa para poder venir ahora y juntos en comunidad orar a Dios. Ustedes pues oraréis así. Ese es el mandato de Jesús, ¿sí? ¿Ven lo imperativo? Pues esa oración es comunitaria, lo que implica que debemos de hacerlo en conjunto. Familia, por favor, tengamos en cuenta, tome conciencia de que la vida cristiana es una vida en comunidad. Y eso, mi amada familia, es un don de Dios. El que usted y yo podamos estar hoy en esta mañana aquí, congregados todos, rindiéndole culto de oración a nuestro Dios, es un don que Dios nos da. Y por lo tanto deberíamos de hacerlo con alegría y con gozo. No es de cualquiera experimentar esta gracia de parte de Dios. ¿No nos damos cuenta que es una gracia de Dios extraordinaria el ser parte de su cuerpo? ¿O acaso usted y yo merecemos ser parte del cuerpo de Cristo? Pretender ser cristiano sin disfrutar de una vida de comunidad o en comunidad es pretender ser cristiano despreciando el cuerpo de Cristo. No desprecia a Cristo. Cuando usted desprecia a sus hermanos, cuando usted desprecia el congregarse, cuando usted desprecia la vida de iglesia, está despreciando a Cristo porque somos el cuerpo de Cristo. No lo haga. Al contrario, disfrutemos. ¿Sabe qué ha pasado? En buena parte el problema es que la tradición evangélica ha puesto un énfasis tan grande en el hecho de que un ser humano puede tener una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús, que este énfasis ha generado precisamente una dimensión personal, donde ya no nos interesa nuestros hermanos, sino simplemente un individualismo exagerado. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros oramos por las necesidades de nuestros hermanos? Si como dicen por ahí, anantillo y oramos por nuestras propias necesidades, ya más estar orando por las del hermano. ¿Cuántos tenemos en nuestra conciencia al orar la iglesia? Quizás sí oramos por aquel hermano al que es cercano a nosotros y de verdad sentimos o tenemos un sentimiento para con él o con ella. Pero ¿y el resto? Yo quiero que vea a su alrededor. De verdad vea, voltee, vuelva a ver a sus hermanos. ¿Ha orado usted por todos sus hermanos alguna vez? ¿O qué tan frecuente lo hacemos? Usted que no está poniendo atención, usted sí, usted póngame atención en este momento, por favor. Regáleme su atención. Jesús nos está enseñando a orar. Y enseñándonos a orar, Él nos está diciendo que nuestra oración no debe de ser individualista. Es una oración comunitaria. Somos tan egoístas que muchos quizás ni nos hemos dado cuenta de eso. ¿Cómo es la oración? Padre mío que estás en los cielos. Así dice. ¿Qué dice? Padre nuestro. No dice Padre mío. Dice Padre nuestro. ¿Dice acaso dame hoy mi pan? ¿Qué dice? Danos el pan nuestro. Yo debo de orar por mi pedacito de pan y por el suyo. La pregunta es que si lo hacemos o no. Si somos conscientes que es una oración comunitaria, es la oración perfecta, es la oración que usted y yo debemos de orar. Revise la oración, es comunitaria. El yo ahí desaparece, no hay yo ahí.
Cuando oramos, no pedimos por nosotros mismos, pedimos por el cuerpo de Cristo. Y qué bendición es eso. Qué bendición y qué privilegio es que usted y yo hoy en la tarde podamos en comunidad adorar a nuestro Dios. ¡Qué privilegio! Yo espero que Dios esté hablando a nuestras vidas, pero que seamos hacedores de la palabra. ¿Sabe usted que la obediencia implica humildad? Y la desobediencia está implícita la arrogancia. Y yo no lo estoy diciendo para manipularle, es la verdad. Quiera reconocerlo o no, es así. Cuando Dios nos enseña algo y yo no lo obedezco, ¿acaso no estoy teniendo una actitud arrogante con Dios? ¿Cuántos son papás? ¿Qué pasa cuando usted le da una orden a su hijo y su hijo piensa que hay otra cosa mejor que puede hacer? La mayoría de veces, ¿qué pasa? Le va mal por arrogante. ¿O no es cierto? ¿Familia? Entonces no seamos arrogantes. Y ante esta preciosa oración, con estas características tan especiales, sí es importante algo, que hay un elemento de la oración que está condicionado. Si nosotros vemos, esta oración perfecta es una oración perfecta en cuanto a su composición y en cuanto a las intenciones, como lo dijimos antes. Jesús, sin embargo, justo al terminar la oración, Él añade una explicación después que ha acabado la oración, para hacer énfasis en un punto de la oración que es condicionado. Acompáñeme y vamos a leer Mateo 6, versículo 14 y versículo 15 para ver qué condición está resaltando Jesús una vez Él terminó la oración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué pasa si usted y yo no perdonamos? No seremos perdonados. Esta es la única petición que está condicionada. Y usted lo puede ver, está en el versículo 12. Perdona nuestras ofensas de la misma manera, o nuestras deudas, de la misma manera en que nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Y Jesús vuelve y toma esta parte y hace el énfasis de esta condición. Y quiero decirle que esta es una condición que Jesús no solamente lo toca en este pasaje. Es una verdad que lo vemos en otros pasajes, como por ejemplo Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo voy feliz con mi ofrenda, ¿verdad? A dejarla en el altar. Yo no sé si usted notó que aquí todavía es más extremo que en el otro. ¿Acaso dice, si hay algo, te acuerdas que estás ofendido con tu hermano? ¿Qué dice el pasaje? Si te acuerdas que tú no has perdonado a tu hermano, ¿así dice? Que tú estás ofendido con tu hermano. Si tú te acuerdas que hay alguien que tiene algo en contra de ti, tienes que dejar tu ofrenda e ir y arreglarte con tu hermano. Es que es bien fácil decir, no, si yo ya lo perdono en mi corazón, hay que ver a él. Es problema de él, que se arregle él con Dios. No, es mi problema, no es el problema de él. No sé si usted lo nota. Tengo que dejar la ofrenda e ir a buscar a aquel, yo no tengo nada con él, aquel que tiene algo contra mí. Él tiene algo contra mí, no yo. Pero yo tengo que ir y buscarlo. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos.
Es que es totalmente coherente. Quiero hacer una aclaración. Jesús no está diciendo que Él va a conceder el perdón como premio por nuestros actos de perdón. No está diciendo que es dando y dando, ¿verdad? Tú perdonas y yo te perdono. Jesús no está diciendo eso porque tenemos suficiente fundamento bíblico para recordar que el perdón de los pecados es por gracia y misericordia de Dios y es por la obra de Cristo en la cruz. No es por lo que usted y yo podamos hacer, es por misericordia y por gracia. Sin embargo, Jesús lo que está enseñando es la actitud. Si recordamos en el contexto, Jesús está estableciendo los errores de las oraciones por las actitudes en la oración. Nos enseña luego a orar y nos hace énfasis en un punto que puede afectar una mala actitud nuestra oración, y es ese punto: la falta de perdón que usted y yo podemos tener. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Porque en otras palabras, cuando alguien pide con conocimiento el perdón de sus pecados, implica que nos estamos acercando delante de Dios, como Jesús lo enseñó en las bienaventuranzas, con pobreza de espíritu. Significa que estamos yendo delante de Dios con humildad, reconociendo nuestra condición delante de Dios. Sí, tenemos que ir delante de Dios a pedir perdón, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús nos está enseñando es que si usted y yo vamos delante de Él a pedir perdón, tenemos conciencia de nuestra condición, nos damos cuenta de todas las cosas que Él nos ha perdonado, entonces no va a tener ningún problema en perdonar una ofensa a su hermano. Porque Dios a nosotros, ¿cuánto no nos ha perdonado? ¿Cuánto no nos ha perdonado, mi familia? ¿Quién soy yo entonces para no perdonar una ofensa de mi hermano? ¿No sería incongruente? ¿No sería hipócrita? ¿No sería contradictorio? Y eso es lo que Jesús está enseñándonos en este pasaje. Si usted y yo somos conscientes de todos los pecados que Dios nos ha perdonado, como decimos en salvadoreño, de todas las regadas que hemos cometido para con Él, de lo grande de nuestra maldad, claro que usted y yo vamos a tener la disposición de perdonar a aquel que nos ha hecho una ofensa. El temor a Dios nos va a llevar a hacer eso. El temor a Dios, ese fruto inevitable de la fe auténtica. Todos aquellos que tenemos una fe verdadera en Cristo Jesús y que tenemos temor, manifestaremos esa fe y ese temor perdonando a los que nos ofenden. Teniendo esa actitud compasiva y amorosa hacia aquellos que nos ofenden. ¿Cuál es el estándar que Dios nos dio, que Jesús nos dio para amar al prójimo? De la misma manera en que Él nos ha amado. Y no caigan en el error de los judíos, que para ellos prójimo era el pueblo judío. Prójimos son todos, tanto creyentes como no creyentes. Pues una fe auténtica va a tener esa actitud de perdón. Una persona que vaya delante de Dios pidiendo perdón y que no esté dispuesto a perdonar al que la ha ofendido, podemos estar seguros que el Espíritu de Dios no está gobernando su vida. Es que al que se le perdona más, está más agradecido con Dios. Aquel al que Dios le ha mostrado su gran misericordia, ¿cómo va a poder juzgar a aquel que ha hecho una ofensa? Si yo he hecho miles de ofensas para Dios cada vez que peco. ¿Quiénes somos nosotros para negarle el perdón cuando nosotros somos, por gracia inmerecida, receptores del perdón de todos nuestros pecados?
Eso no es posible, no es posible para un hijo de Dios. Eso afecta la actitud al momento de orar. ¿Sabe por qué? Porque la falta de perdón demuestra arrogancia, altivez. Y por eso Jesús nos dice, tú recibirás perdón, pero si tú perdonas, tus oraciones van a ser afectadas por la falta de perdón, es lo que Jesús nos está diciendo. Porque demuestra incredulidad y carnalidad de nuestra parte la falta de perdón. Usted y yo no podemos pretender tener comunión con Dios manteniendo rencor, odio, resentimiento hacia otras personas. No podemos vivir así. No es posible que vayamos a adorar a Dios, a decir que amamos a Dios, manteniendo falta de perdón para con alguien que nos ha ofendido. Es incongruente. Es hipócrita. Y por eso Jesús hace énfasis en esta condicionante en el contexto de esta oración tan perfecta y preciosa. Yo espero que en esta mañana podamos comprender y llegar al entendimiento que Jesús nos enseña esta oración en esa esencia comunitaria, porque es la forma en que usted y yo mostramos el amor por medio de la intercesión ante las necesidades de nuestros hermanos. Qué triste será si usted es indiferente ante la oportunidad que tenemos hoy mismo de poner en práctica esto. Es que si nosotros todos estuviéramos en situaciones realmente difíciles, ¿ustedes creen que no vendríamos ahora en la tarde? ¿Sí o no, mi familia? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con la necesidad? Quizás usted está bien, pero ¿y tu hermano? Que él tiene necesidad. Ponte en el lugar de él. ¿Qué pasaría si tú tuvieras una gran necesidad? ¿Acaso tú no esperarías que tus hermanos te acompañaran en oración? Pero no, nuestro egoísmo llega al punto de decir, no, hoy en la tarde lo ocupo para descansar. Dejemos a un lado las excusas. Algunos han estado dispuestos a perder el día domingo para apoyar el proceso electoral el domingo pasado. Algunos pasaron todo el día ahí. Y no es que esté mal. Va a estar mal si usted tiene tiempo para hacer eso, pero no tiene tiempo ahora para venir a adorar a Dios. Ahí va a estar mal. Y yo no se lo estoy diciendo para manipularle, le estoy diciendo la verdad, conforme a la Escritura. Allá usted, si se niega a aceptar la verdad. ¿O qué pasa cuando salimos a pasear los domingos en la tarde? Ahí no hay cansancio. Mi invitación es que podamos juntos venir esta tarde a hacer una oración comunitaria tal cual como Jesús nos lo enseñó. Acompañemos a nuestros hermanos, mostremos nuestro amor, el amor que mora en nosotros. Si somos hijos de Dios, vamos a amar, porque solo los que han nacido de Dios pueden amar. Esta preciosa oración, espero que nos permita darnos cuenta de nuestra actitud incorrecta al momento de orar. Que perdemos muchas veces la conciencia, perdemos el entendimiento del significado de orar. Que Dios nos ayude y que podamos arrepentirnos realmente por lo egocéntricas que son muchas veces nuestras oraciones, las cuales generalmente están centradas en nuestros propios deseos, prioridades y planes. Ruego a Dios, y de verdad ruego a Dios, que realmente podamos disfrutar de la vida eterna, podamos disfrutar de la intimidad con Dios. Si una persona no ora, no puede decir que tiene intimidad con Dios, porque no la tiene. Qué privilegio es que podemos entrar al trono de la gracia confiadamente.
No menospreciemos ese privilegio que Dios nos ha dado. Al contrario, disfrutemos en intimidad, en oración para con nuestro Padre. Dejemos ya a un lado la religiosidad al orar. Dejemos a un lado de igual manera la arrogancia que nos lleva a pecar, menospreciando la bendición de venir delante de Dios y tener comunión con Él. Dejemos ya eso. Y por el contrario, disfrutemos cada día de estar en la presencia de Dios, de acercarnos a nuestro Padre, de descansar sabiendo que Él cuida de nuestras vidas, que nuestras vidas están en sus manos y que nuestra vida es regida por su preciosa voluntad, la cual es perfecta y agradable para nosotros.